Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ahí estamos en vivo y a todo color. Yo creo que sí. Ahí estamos en vivo y a todo color. Hoy tenemos entrevista, gente. Tenemos entrevista. Y obviamente quiero que usted me acompañe a esta entrevista. Vamos a iniciar en segundos, a esperar que los compañeros pues se unan. Aquí está nuestra moderadora, Ana Cris. Y vamos a esperar que se nos una la señora diputada. Ahí está Carolina, yo la vi. ¿A dónde está Carolina? Carolina, para ver. Sí. Vamos a Carolina esperar que Delgado, se nos estoy una. aquí. ¿A dónde está que no la veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque tengo que... Escríbame por ahí, Caro, por favor. Escríbame un comentario ahí, en la barra, para, obviamente, cuando sale ese comentario, aquí está Carolina. ¿Cómo que yo no le he dado seguir a Carolina? ¿Qué es lo que pasa? Carolina, ahí te mandé la invitación ya. Ahí te mandé la invitación. Ahí está. Bueno, buenas noches oficialmente. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Principalmente agradecido con Dios por el don de la vida y por el espacio de poder llegar a sus casas, de poder llegar a cualquier rincón del mundo, especialmente a nuestros 51.100 metros cuadrados de Costa Rica, para que usted se informe. Recuerden que acá en nuestro perfil, primero que todo, no toleramos el irrespeto, no somos homofóbicos, respetamos cada ideología y tenemos el espacio abierto para que usted opine con respeto. Y aquí hablamos de todos los temas, hablamos de lo bueno y de lo malo. Lo prometido es deuda, y agradecer por supuesto la invitación que me aceptó la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional, quien me acompaña como moderadora, mi amiga Ana Cris y mi amigo Glenn, que siempre en las transmisiones pues está por acá. Le damos la bienvenida a Carolina para ya seguir y explicarles de qué va a ser la temática de Carolina. Buenas noches. Buenas noches a todos que nos acompañan la noche de hoy. Gracias por la invitación, Buenas Yo me especialmente. noches, imagino, señora diputada, un gusto. Buenas noches, señora Igualmente, diputada. agradecerle más bien Carolina por el espacio, porque bueno, yo sé que de la mañana usted ha tenido un día súper pesado. Bueno, que lo diga yo, que he estado aquí sentado varias horas, al igual que usted allá en la asamblea, viendo la sesión de ustedes y viendo la discusión de las mociones y demás. Entremos en materia, Carolina, porque el pueblo está sediento, quiere saber la realidad, lo que está pasando. Y yo, como le dije a don Guillermo, este espacio es importantísimo y queremos aprovechar esta hora para que la gente sepa la realidad de las mociones, 529 mociones, porque he visto comentarios, que más bien yo le digo a usted, Carolina, que no se meta en redes porque se termina de enfermar. He visto comentarios de mucha gente tirando para un lado y para el otro, pero más que todo señalando el color político. Y esto no es por color político, esto es porque realmente el pueblo necesita que las leyes se alineen como los astros en el universo. Así que coméntenos un poco cómo estuvo primeramente el día de hoy y bienvenida. bueno, realmente hoy empezamos con la discusión de las mociones, pero iniciamos con una directriz del presidente de la Asamblea, que lo que hizo fue agrupar mociones por grupo, aquellas que se pudieran agrupar, que fueran equivalentes, es lo que dicen. Igual hay algunas que no debieron haberse agrupado, que fueron agrupadas, pero bueno, eso permite acelerar el proceso legislativo y tratar de poder discutir la totalidad de las mociones en estas 14 sesiones que vamos a tener. Ya hoy iniciamos 2 de las 14, ¿verdad? Sesionamos en la mañana de 8:30 a 10 y en la tarde de 3 a 7 de la tarde, de la noche realmente sesionamos para poder empezar a ver todas esas mociones que presentamos.
Yo creo que es importante aclarar que cuando se aprueba un proceso como este, que es un proceso abreviado, se ponen las reglas de juego, se dicen cuántas mociones son para discutir las mociones de fondo y a partir de que terminan esas mociones se aplica lo que llamamos guillotina, es decir, a partir de la sesión 14 todas las mociones se van a aprobar o rechazar sin discusión, solamente se van a votar. En el momento que se termina de votar todas las mociones, pues se discute por el fondo y se vota. Entonces, realmente no es un atraso, o sea, ya hay un periodo, un plazo establecido para poder hacer todo el proceso y ese es el plazo que se va a cumplir en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué puse esa cantidad de mociones? Bueno, uno, porque no ha habido una discusión de fondo sobre el proyecto de ley 23.090. Hay muchas observaciones alrededor del texto, porque hemos venido señalando 2 o 3 observaciones, el tema de constitucionalidad, de la retroactividad de la ley, el tema de la moción, hoy se aprobó una moción, fue la moción 3, donde se elimina el transitorio tercero, que establecía que la vigencia de la jurisdicción empezaba a partir de enero y febrero del 2023, o sea, ya había pasado el inicio, en principio, de la ley de la jurisdicción. Tiene problemas con el tema de la diferenciación entre jueces. Bueno, todo eso lo hemos querido explicar, pero adicionalmente también se ha propuesto que se haga en la vía ordinaria, en la vía especial. Entonces, nosotros tenemos un grupo de mociones que es para las 2 vías y tenemos otro grupo de mociones que solamente es para la vía especializada. ¿Por qué? Porque creemos que debería solamente darse por la vía especializada. ¿Para qué vamos a crear una jurisdicción? Para que sigamos viendo en la vía ordinaria procesos de crimen organizado con jueces que llevan toda clase de juicios, incluyendo llevarían de crimen organizado. Entonces, todo ese análisis que no se ha podido hacer de previo, pues vamos a tener que hacerlo en estas 14 sesiones de proceso abreviado. Carolina, y para entrar un poquito más a fondo, yo ya me leí el proyecto, bueno, ya conversamos aquel día que tuvimos la entrevista, que por cierto, ahí están saliendo las diferentes opiniones tuyas. A mí como costarricense me preocupa realmente que se está actuando por parte del Poder Judicial con leyes derogadas y que se estén tomando este tipo de medidas. Y algo me preocupa más, y no es que apoye ni a uno ni a otro. Hoy vi poco apoyo por parte del partido suyo y por los demás legisladores. Y yo me hice una pregunta y le hago saber a mis compañeros. Yo sé que hay muchos diputados que también son abogados y hay que pensar como abogados. ¿A dónde están esos que no quieren apoyar estas mociones? Bueno, es que aquí, vamos a ver, la Fiscalía General y el presidente de la Corte y doña Patricia Solano, la presidenta de la Sala Tercera, han presionado a la Asamblea Legislativa para aprobar este proyecto de ley. ¿Cómo? Diciendo que a partir del 6-7 de junio se van a liberar cabecillas de bandas de narcotráfico. Yo les digo a ellos, pero es que hace más de un año se vienen liberando las cabecillas de las bandas de narcotráfico. Esto no es un tema, ni además se va a caer el mundo el 6 y el 7 de junio. Aquí hay 2 elementos importantes. Uno es que la no aprobación o no de la ley no trae en sí misma la liberación de la gente. ¿Qué es lo que ellos quieren? Tener una duplicación de prisión preventiva para ver si acaso logran hacer alguna acusación. Aquí esto no es un problema de una ley, es un problema que finalmente el Ministerio Público, bueno, o digamos, la Fiscalía en sí, no logra hacer las acusaciones después de 24 meses de tener en prisión preventiva a esos cabecillas. Entonces, ya ahí entramos en otro tipo de problemas, ¿verdad? Porque hay alguna jurisprudencia que dice que 48 meses de prisión preventiva prácticamente es un adelanto de prisión. Pero además, ¿qué sucede si finalmente la persona que está siendo investigada resulta inocente? Bueno, que la vamos a tener 4 años de su vida encarcelada en una serie de condiciones
y realmente la fiscalía no logra acusar. Y eso no solamente pasa en crimen organizado, pasa en todos los demás procesos. Yo lo explico en el caso de todo lo que son los casos de violencia contra la mujer, sea por violación, por femicidios, sea por violencia doméstica, por violencia sexual, por acoso, todo eso. Imagínense que al año sí, hay más o menos 33,000 denuncias, de las cuales solo llegan 1,100 a juicio, porque muchas de esas las desestiman, ¿verdad? Y duramos en promedio casi 8 años desde la denuncia hasta acabar con el juicio. Y la mayoría de eso no es en el juicio, es en la investigación y en la acusación que tiene que hacer la fiscalía. Entonces, el tema de la mora fiscal y de la labor que no viene haciendo el Ministerio Público como corresponde es lo que nos viene a traer la necesidad de tener 48 meses de prisión preventiva, porque no son capaces de hacer acusaciones en un tiempo apropiado. Vea, hace un año yo estuve en Minnesota con hicimos una visita estratégica ya para ver los casos de violencia doméstica y todo eso. Y dentro de las reuniones que tuvimos, estuvimos con un juez y el juez nos decía, vea, si yo en un año no saco un caso de violencia doméstica o, ¿verdad? O este tipo de acusaciones, a mí me echan. ¿Cómo vamos a pasar más de un año sin resolver estos temas que son de importancia y que además le ponemos prioridad? Bueno, yo no me puedo imaginar qué sucedería. Seguro le da un infarto a ese juez venir a Costa Rica y saber que aquí se duran 8 años para poder hacer un caso de esto, hacer la acusación y finalmente juzgar a la persona que está siendo acusada, ¿verdad? Así que creo que eso es parte de los problemas. Diputada, buenas noches, un gusto tenerla por acá, de verdad, este espacio es bueno, sobre todo para que los costarricenses se pongan en perspectiva. Voy a hacer un editorial, dijo Rodrigo Chávez, antes, sí, está famoso eso, entonces, antes que nada, quiero que sepan que este proyecto, lo que la diputada nos quiere decir es que no va a tapar el trasfondo del problema que hay en la Corte, que hay en el Poder Judicial, que es una mora terrible de expedientes y que los fiscales no han sido capaces de pedir, de elevar a juicio, y siguen pidiendo prisiones preventivas y siguen pidiendo prisiones preventivas. Doña Carolina, a mí se me saltan muchas cosas a la mente dentro de lo que dicen acá. Bueno, primero voy a empezar con lo que la gente dice contrario a su opinión. Dice, por ejemplo, Ran, no estoy de acuerdo con esta diputada, hasta su partido le pidió retirar esas mociones. Me salta esa pregunta con respecto a la presión de partido a su persona. Vea, Ana Cris, y a todos los que nos están escuchando, cuando uno está seguro y ha hecho el análisis, ha hecho todo el análisis del proyecto. Es más, cuando nosotros iniciamos esta discusión hace un año, bueno, como en junio del año pasado, hasta la misma Gloria Navas en varios programas de radio, de todo, decía que no, que el artículo 2 estaba derogado y que eso era una barbaridad y todo el cuento, ¿verdad? Es decir, la cosa ha ido cambiando ante esta presión que está ejerciendo la Fiscalía y que está ejerciendo el Poder Judicial en esto. Esa delimitación que hay entre poderes, yo siento que ellos no la han entendido. Y vean la cosa más interesante que nos hemos dado cuenta en los últimos días. Los diferentes proyectos que se aprobaron en 2017, 2018 y 2019, ninguno ha tenido una discusión de fondo del proyecto. Es decir, la Corte siempre llega y dice, urge, porque viene el lobo y se va a comer a Caperucita, y entonces necesitamos aprobarlo ya para que la cosa se resuelva, y entonces se hace sin discusión de ningún tipo. Bueno, es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Por qué no han querido escuchar? Porque finalmente les dicen que el lobo viene, que se va a comer a Caperucita y es que se van a soltar esa gente
que vienen diciendo, pero no han dicho a la fecha cuántos han soltado ya, ¿verdad? ¿Cuántos no han logrado acusar? Y lo más interesante es que si nosotros, bueno, si yo no hubiera puesto el otro proyecto que ya fue archivado, el 23.208, que trataba de restituir el artículo 2, que es el que permite hacer la declaratoria de crimen organizado para utilizar los instrumentos de crimen de la ley, jamás hubiéramos entrado en esta discusión de fondo sobre los problemas del proyecto de ley, pero además, usted lo acaba de decir, lo más importante, no hemos entrado en la discusión de cuál realmente es el problema que tenemos con el crimen organizado, porque no pasa por aprobar un proyecto de ley. El tema del crimen organizado es muchísimo más grande para que se pueda dar. ¿Qué es la otra parte? Bueno, para tomar posiciones como la mía hay que ser muy valiente y entender que vamos a recibir todas las quejas que nos van a decir. Bueno, de lo más divertido que me dijeron es que dicen que tengo cara de mafiosa y de narcotraficante, ¿verdad? O sea, de ahí para arriba le dicen a uno cualquier cosa. Y no han entendido que yo no estoy defendiendo a nadie de esos. Estoy defendiendo a la gente, a la ciudadanía en particular, porque hoy es crimen organizado. Mañana vendrá a decir la Corte que puede interpretar otra norma e inventarse normas que nos pueden aplicar legalmente. Y entonces estamos creando un precedente horrible en todo el tema de la seguridad jurídica de todos los costarricenses. Adelante, Glenn, buenas noches. Buenas noches, Glenn. señora diputada Carolina Delgado. Gracias, Alex. En el ambiente, digamos, pueblo, si se puede decir así, ¿cómo decirle? Se escucha de que hay dos poderes de la República que vienen fallando a lo largo de los años con respecto a nuestras leyes, la escogencia de magistrados, fiscales, etcétera. O sea, porque no es posible que una ley, me corrigen ahí 4 años de estar derogada, que que nadie se haya dado cuenta de que eso esté derogado, valga la redundancia. ¿A qué siente usted, diputada, de que tengamos esa desidia, esa falta de fiscalización, si se puede llamar así, de parte del Poder Judicial? Porque, como siempre, el pueblo es el que sale pagando los platos rotos, ¿verdad? Para ser conciso y directo, me gustaría saber a dónde ve usted la falla, porque esto no es de ahorita, hay juicios que están pendientes 10, 12 años y eso no puede ser, ¿verdad? Concretamente, ¿a dónde ve usted la falla? Porque eso se pregunta mucho costarricense. Yo le voy a decir una cosa, hace una semana me reuní con un magistrado de la Sala Tercera y lo primero que me dijo es que, vea, diputada, ¿cómo vamos a acelerar el proceso si tenemos solo 7 licencias para hacer escuchas telefónicas? Y yo le digo, pero entonces inviertan en licencias para hacer las cosas. ¿Cómo pueden acelerar si solamente tienen cierta cantidad de investigadores? Es que aquí no pasa por crear una jurisdicción, pasa por ver a dónde tenemos las fallas e ir a completar esas fallas. Entonces, si lo que sabemos es que tenemos problemas porque no tenemos las licencias para hacer las escuchas, y lo que nos pasa es que no tenemos investigadores suficientes, es decir, por ahí pasa el proceso. Y la otra cosa es que en algún momento nosotros vamos a tener que llegar y decir, ok, los procesos van a tener un plazo X. O sea, no puede ser eterno, no pueden ser que una etapa de investigación dure 6 años. Y que además el proceso, vea, en este proyecto se duplican todos los plazos. El de investigación, el de para hacer la acusación, todo se duplica. Y entonces un proceso puede durar 10, 12 años sin que llegue a casación, ¿verdad? Y ahí llega a casación y vuelve y sigue. O sea, aquí no hay justicia pronta ni cumplida en casi absolutamente nada. Aquí hay que volver a ver todo el Poder Judicial y ver el Ministerio Público y hacer el análisis que no quieren que se haga. Entonces, no le pueden echar la culpa a la Asamblea porque una ley se votó
a destiempo. Ustedes saben lo que hace la Corte cuando quieren un proyecto de ley. Lo mandan y dicen 15, 22 días antes, nos surge este proyecto de ley. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos esperan que todo lo que ellos manden en menos de un mes se lo tengamos aprobado. Vea, nos acaba de pasar con el Código Procesal Agrario, que no ha entrado en vigencia. Tiene ya, con esta es la tercera vacancia que se le aprueba. Pero el Código Procesal Agrario entraba ya terminaba la vacancia el 28 de febrero. ¿Usted sabe cuándo nos mandaron para que ampliáramos la vacancia 2 años más? Como el 7 de febrero. 15 días después. Entonces, había que correr nosotros, porque ellos dicen, yo no lo puedo aplicar, pero ¿por qué no lo mandan 6 meses antes? O es que 15 días antes se dan cuenta que no pueden hacer las cosas. Eso no es cierto, eso es mentira. Eso es para presionar a la Asamblea para que no haya discusión en los temas de fondo, ¿verdad? Y en este en particular, el 23.090, no han querido hacer el tema de fondo. Es más, ellos, cuando el proyecto entra a la comisión, que fue en septiembre, el mismo día que se ve en la comisión, se aprueba un texto sustitutivo y se brinda el informe de subcomisión. Vea, el mismo día, sin audiencias, sin consultas, sin absolutamente nada. ¿Cómo vas a hacer un análisis del proyecto? Cuando nosotros dijimos, vengan, traigan a doña Rosaura Chinchilla, que emitió un criterio en contrario a lo que está diciendo el proyecto, que mire, que traiga fulanito, que esto, que se consulte. Ellos dijeron, no ocupamos nada más porque el proyecto se va a aprobar. Y lo programaron de a tal nivel que dijeron, en septiembre entra el texto y ya en noviembre está aprobado porque en enero arranca la jurisdicción. Eso eran los números que ellos hicieron. Entonces tenemos un problema serio. ¿Qué va a pasar con la gente que está hoy en prisión preventiva? Bueno, ellos tienen que asegurarse de hacer las acusaciones correspondientes. Están tan preocupados por ampliar el plazo que no están haciendo su labor, que es terminar las investigaciones y hacer las acusaciones, y si no, liberar a la gente. Es decir, ellos hoy ejercen a tan fuerte la presión, porque además los tienen 24 meses más y en 24 meses los liberan. Es que tampoco es que están haciendo el proceso como corresponde, y entonces nos echan la culpa a nosotros por la derogatoria del artículo 2, cuando realmente fueron ellos que a golpe de tambor han querido que estas leyes y estas modificaciones se aprueben. En este momento es exactamente igual. Como el proceso no fue en el tiempo que ellos querían, ahora están diciendo que es mejor aprobar un proyecto inconstitucional, que no importa el impacto, o sea, a ellos no les importa lo que va a suceder a futuro, lo único que les interesa en principio el impacto económico, las demandas de país, porque esto ya trascendió fronteras. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que los juzgados no son competentes para aplicar la ley de crimen organizado. Es decir, aquí estamos a un paso de que realmente a nivel internacional entiendan que se están violentando los derechos y que además la ley de crimen organizado no se puede aplicar como está en este momento. Diputada, otro editorial, me gusta mucho porque resulta que la diputada Carolina fue una de las que aprobó, que dio el voto de aprobación para el tema en comisión de los eurobonos. Entonces yo dije, bueno, vea que sí sigo yo todo de forma equitativa, ¿verdad? Yo digo, si usted votó por los eurobonos, ¿por qué no está votando por este proyecto? Usted nos dice 5 licencias, estas de comunicación, destino de presupuesto, ¿a dónde está? Se me ocurre, ¿dónde está la presentación de cuentas del Poder Judicial? ¿A dónde se está yendo el dinero del presupuesto? ¿En qué lo están asignando? Entonces al final yo me quedo con esto, nos están manipulando para que no les levanten los chingos. Ese sería el resumen. En resumen, nos están manipulando para que no le levantemos los chingos. Suena feo, pero es la realidad. Esa es la realidad. Más claro no pudo haberse dicho, la verdad.
Doña Carolina, y vea, le voy a decir una cosa, un comentario, y es que este es el sentir del pueblo. El sentir del pueblo es este. Por ejemplo, Patriota nos dice, en mi provincia Limón, una provincia totalmente atacada por la inseguridad, y en toda Costa Rica, dice, los jueces liberan a los narcos. ¿Cómo atacar esto? Es que eso yo creo que es ahí donde no se han, yo no sé si es que lo que le pasa a los magistrados, o qué es lo que está sucediendo aquí, si no nos tenemos que bajar de las sillas y importarnos más a lo que nosotros estamos poniendo, porque al final el presupuesto lo pone el pueblo, entonces tenemos que responder a las necesidades del pueblo. Si ellos están entrometiendo con ustedes para manipular y que les aprueben lo que quieran, entonces ¿a dónde es, cómo vamos a ponerles freno? Bueno, yo creo que hoy, a pesar de que es una posición muy cuestionada la mía, de alguna manera hemos hecho un esfuerzo para que este tema de crimen organizado sea una discusión nacional. Vamos a ver, con las interpretaciones que quiera hacer cualquiera, realmente empezamos a hacer una discusión no solamente de la legislación como un todo, sino también del actuar tanto el Poder Judicial como de la parte de seguridad en el tema de policías que hoy están actuando. Es decir, si realmente llevamos una línea clara de atención del crimen organizado, como se les decía hace un rato, esto no solo pasa por una legislación, ni pasa por tener prisión preventiva, no, pasa por una estrategia muchísimo más clara. Y la otra parte de la estrategia es la eficiencia que se puede dar en los procesos judiciales, que creo que hay que garantizarle eso al pueblo en general, ¿verdad? Cómo finalmente yo saco una cabecilla de narcotráfico, hago las acusaciones correspondientes, pero también le hago el juicio a tiempo para que las cosas vayan fluyendo como tienen que darse. Hoy nos están quedando debiendo, o sea, hasta todos los casos de corrupción duran 10, 12 años y cuando terminan los tienen que Buen punto. se acaba todo, o sea, se acaban las pruebas, ya se caducaron los juicios, es decir, ya no encontrás a los testigos, es decir, esto es una barbaridad completa de lo que ellos no vienen haciendo correctamente, pero ¿qué pasa? Hoy se brincan la albarda, o sea, hoy es peor porque al final de cuentas, ¿qué es lo que están haciendo? Y yo hoy lo señalé en el plenario legislativo, es que creen que son diputados, ellos interpretan la ley, no construyen ley. Quien crea la ley, quien la construye, quien la deroga es la Asamblea Legislativa. Así que me parece que en lugar de estarnos pidiendo cuentas a los diputados por un proyecto de ley, yo estaría como ciudadana costarricense y como ciudadano costarricense tocándole la puerta al Ministerio Público y diciéndole qué está pasando, porque no, o sea, este no es un tema en la Asamblea Legislativa y de lo más corriente que hay es la intervención tan terrible, tan horrible que están haciendo en el Poder Legislativo para tratar de manipularlos, para aprobar una ley que es inconstitucional y que no es viable en los otros ámbitos. Sí, Perdón, Glenn. No se preocupe. Un buen regalo nos dejaron los gobiernos anteriores de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado. Lamentablemente son 8 años de aplicar leyes derogadas y que nos va a traer consecuencias económicas millonarias, correcto. Procesos, no solamente uno ni dos. Yo ya me imagino al montón de abogados penalistas, expertos Exacto. en derecho penal, presentando todos los argumentos a las diferentes entidades gubernamentales a nivel internacional, ¿verdad? Y es preocupante, es preocupante. Yo insto y hago el llamado al pueblo costarricense. Esto no es un tema de color político, gente. Sí. No es un tema de que lo maneje el PAC, que lo maneje la unidad, que lo maneje el PLN. No, señores. Esto es un tema a nivel país, importantísimo. Yo hoy escuché el apoyo del diputado colega suyo, de don Dani. Lástima que no hubo más apoyo por parte de otros legisladores y que votaran las diferentes mociones a favor y no en contra. Por eso, infórmese, costarricense.
entre a los foros, lea la ley, qué es lo que se va a aprobar, qué es lo que no se va a aprobar, porque al final de cuentas el abogado sí nos defiende. Yo no puedo ir solo a un proceso penal a defenderme, y él necesita todos los argumentos de ley, leyes que estén al 100%, que estén activos, por decirlo de esta manera, para poder obviamente defenderme. No que los jueces tengan leyes derogadas para seguir obviamente mandando a prisión preventiva a muchas personas. Anita. No, doña Carolina, aquí me pregunta Mike, dice, pregúntele qué es lo que usted se opone concretamente a la ley. Yo no, me imagino que son los plazos, algo más, bueno, deben ser muchas cosas, pero que usted nos ilustre, por favor, qué es lo más concreto que usted, el fondo de la ley que está perjudicando. Bueno, aquí hablamos de la derogatoria del artículo 2 que se dio en octubre del 2019. Es decir, esta ley, que eso es un tema que nunca realmente se corrigió. El artículo 2, para explicarles a quienes nos están oyendo, el artículo 2 es el que permite hacer la declaratoria de crimen organizado. La ley explica en su artículo 1 qué es el crimen organizado y en el artículo 2 le dice al fiscal, bueno, usted tiene que ir a un juzgado y decir que esto puede ser crimen organizado, y entonces el juez lo declara como crimen organizado. En el momento que se hace esa declaratoria, se aplican todas las normas que vienen en la ley, escuchas telefónicas, plazos más amplios de investigación, etcétera, etcétera, porque es una causa muy compleja en el sentido de que tiene muchos actores y tiene muchas variables. Entonces, al estar derogado el artículo y al seguir utilizando el artículo de manera indiscriminada, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que se haga un alto. Y entonces, este proyecto dice, no, todo lo que se ha actuado con un artículo derogado de manera ilegal, lo vamos a hacer legal en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, eso es hacer retroactiva una ley que hoy, o sea, realmente no existe. Entonces, eso lo establece en el artículo 2 del proyecto de ley y en el transitorio número 2. Luego, tiene cosas particulares, por ejemplo, se dice que los plazos se duplicarán automáticamente pasando de la vía ordinaria a la vía jurisdiccional sin ningún análisis, sin nada que digan, simplemente usted le duplican los plazos de manera automática. Eso no se puede dar porque aquí hay que dar el derecho a la defensa a todas las personas. Que eso es uno de los temas importantes a señalar. Tercero, no concordamos en que tenga que darse todo en la doble vía, en la vía ordinaria y en la especial. Debería ser una única. ¿Para qué vamos a invertir 44,000 millones, que eso es lo que nos pidieron inicialmente, para que entonces ellos decidan a dónde, qué casos llevan y qué casos no llevan? Y esto, 44,000 millones de colones, eso lo pidieron hace 4 años. Bueno, des en cuenta, costarricenses, este es un tema de dinero también. Sí, no, y Claro, de que es un tema responsabilidad, de porque dinero. aquí no se señala a nadie, prácticamente todo el mundo hace lo que le da la gana. Y este tema bueno, no sé, yo sí, en lo personal sí creo que en el Poder Judicial ahí está el problema centralizado. Después yo sí tengo mis dudas, con mucho respeto, señora diputada, en la Asamblea Legislativa, porque esa escogencia de magistrados, se ha hablado que tiene que ser, que no sea la Asamblea Legislativa, pero a uno lo que le entristece es ver que, digamos, se toman y se hacen cosas y no es responsable. Ahí se sigue como si nada, y se sigue hablando de plata, se sigue hablando de tecnicismo, se sigue hablando de un montón de cosas y a la postre no pasa nada. Pero es que la gente está como apachurrada, por decir, para no decir una palabrota, con todo este tema del Poder Judicial, y también hay gente que insiste en culpar a la Asamblea Legislativa, pero bueno, cada quien tiene su propia opinión, pero hasta que no hayan cambios profundos, aquí honestamente y a modo personal, siento que no va a haber muchos cambios. Vean, y se lo digo con mucho respeto, ni siquiera su propia fracción la apoya a usted en la moción, solamente un compañero, como acaba de decir Alex. Entonces uno
se queda ahí pendiente o pensando, bueno, ¿qué está pasando realmente, verdad? Yo le voy a decir una cosa, creo que hay que hacer un análisis profundo de la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos. Es decir, yo me acuerdo que cuando, ahora que Ana preguntaba sobre el tema de eurobonos, yo siempre dije, yo voy a votar por lo mejor para el país, Es que eso es, indistintamente. Es que perdón. ¿ah? No, no, es que eso es. Hay que ser Eso patriota y es. olvidar color político. Eso es lo que sentimos muchos, ¿verdad? Se llega a la asamblea a trabajar no por un partido político, sino por el país. Entonces, Por la eso es lo que bandera uno de Costa espera, Rica. perdón. Correcto. Exactamente. Por eso es que yo a todo el mundo le digo, en este tema en particular yo duermo tranquila porque estoy haciendo lo correcto, señalando cuáles son las deficiencias del proyecto y cómo viene sucediendo todo alrededor del mismo. Así lo hice en Eurobonos, me sostuve en una posición, fui muy criticada por mi partido y finalmente llegamos a una posición que casi fue la que se planteó desde el puro inicio. Pero hicimos algo interesante, pusimos controles, pusimos requisitos en el tema de eurobonos. Creo que la Asamblea Legislativa, ese control político que tiene que darse, puede hacerlo muchísimo más fuerte. Y la otra parte, creo que como país debemos revisar la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos. Y no lo digo solamente como diputados, lo digo en el Poder Judicial y en todos los demás. ¿Qué va a suceder en el mediano y largo plazo? Todos los que hoy están diciendo que el artículo 2 no está tomado, o como en su momento lo hizo Warner Molina como fiscal ahí, donde obligó a todo el mundo a aplicar el artículo derogado al hacer una circular diciendo que quien no lo aplicaba iba a ser sancionado. Entonces, vea lo que interesante, ¿qué va a suceder cuando vengan esas denuncias contra el país, cuando haya que pagar, porque va a tener que pagar el país? ¿Qué va a suceder con los responsables que permitieron que esto se siguiera dando? ¿Verdad? Entonces, creo que hay que valorar un poco este tema porque eh, vamos a ver, aquí señalamos a aquellos que hacen las cosas mal, pero también hay que señalar a aquellos que no hacen nada, sabiendo que está mal la cosa. Es decir, para mí no sé cuál de los dos es peor, pero realmente vienen a afectar de manera directa la calidad de vida, vienen a afectar la seguridad jurídica del país tomando este tipo de decisiones. Y cuando vamos a ver las consecuencias, de ahí todo el mundo vuelve a ver para otro lado y terminamos pagando todos los costarricenses el mal actuar, a pesar de que están siendo señalados de que están haciendo mal las cosas. Nicola, tenemos ya, bueno, el viernes tuvimos por acá al licenciado don Joseph Rivera Chévez, que nos explicó que bueno, que él ya se ha adelantado bastante y que ya tiene pues hasta respuesta de fallos internacionales y que posteriormente a esto, si este proyecto pues no se toma cabalidad como tiene que ser, ya está la reacción lista para presentar una demanda a la Corte Internacional de Derechos Humanos por el flagelo que se está dando, ¿verdad? Yo sé que la diputada pues hoy ha tenido un día bastante cansado, mañana sigue la sesión, hoy se analizaron perdón, como 19 o 20 mociones. Rápidamente para ir cerrando, espero la diputada y seguir nosotros, compañeros, un ratito más. Usted, Anita, pasa adelante. Bueno, igual, otra vez, doña Carolina, me va a reconocer por las editoriales. Resumo lo siguiente: 44.000 millones de colones están pidiendo además del Poder Judicial para montar todo esto, más las demandas que podrían venir, señores costarricenses, sobre el tema internacional y bueno, etcétera. Aquí el pueblo, de los comentarios que leo, dicen soluciones. Ustedes como diputados están no para hablar, sino para resolver. Ese es el resumen de la... Transmito de mi parte la necesidad del pueblo, doña Carolina, de que necesitamos urgentemente las reformas profundas del Estado, porque como costarricenses sentimos un desorden, sentimos
que la plata no alcanza. Nos entristece ver que el dinero que aportamos como costarricenses en nuestros impuestos se está botando, se está perdiendo y debería de ir dirigido a las personas que más necesiten. Limón, Punta Arenas, Guanacaste, etcétera, Opala. Llámese como se llame, esa es la exigencia, ese es el mandato del pueblo hacia ustedes. Y de parte de ustedes, ustedes también tienen el mandato de pedir el control político para que el Poder Judicial tenga que dar cuentas, porque definitivamente el pueblo no quiere pagarle 44.000 millones de colones, ni tampoco tiene por qué pagar demandas de cosas que no se han hecho. Si esto es así, concluyo que lo que usted está haciendo es lo correcto. Lo que quiero saber es qué pasa con los demás diputados si no están viendo esto. Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Esto es muy sencillo. Están amenazando con cosas que no van a suceder, pero además están amenazando por consecuencias de cosas que hicieron o que dejaron de hacer desde la Fiscalía. Vamos a seguir dándole el control. Nos ha costado mucho, ¿verdad?, que enfrentarnos a ellos y decirles las cosas como son. Yo no voy a aflojar en este tema. Hoy algunos compañeros me propusieron que retirara mociones y yo le dije, bueno, está bien, yo retiro mociones, pero eliminemos la retroactividad de la norma. Yo con mucho gusto discuto algunos otros temas, pero aprobemos mociones en esa línea para cambiar las cosas. La otra cosa es nuestra responsabilidad como diputados y en el tema del control político que tenemos que realizar. Me parece que hay que implementar algunas normas dentro de la legislación. Temas tan sencillos, vamos a ver, créditos del país, pagamos multas por atrasos y tenemos que hacer reajustes en los proyectos de ley, en los proyectos para construir y para hacer, porque simplemente cuando se llega a la Asamblea Legislativa a hacer estos proyectos, no se tiene ni siquiera del diseño o el prediseño, no se tienen las expropiaciones, no se tienen el análisis de los estudios de impacto ambiental, no se tiene nada. Y entonces decimos, bueno, creemos que el proyecto vale 10 pesos, por decirlo, ¿verdad? Pero resulta que cuando ya arrancamos a construir el proyecto, ya nos gastamos 5 pesos, ¿verdad?, de lo que habíamos programado, porque finalmente nunca hicimos un cálculo exacto. Entonces, hemos estado proponiendo desde la Comisión de Infraestructura, que precisamente este año yo voy a presidir, es cómo hacemos que estos créditos vengan y en el Sistema Nacional de Infraestructura Pública, ¿verdad?, podamos garantizarnos que todos estos pasos previos estén elaborados y que cuando lleguen a la Asamblea Legislativa ya la contrapartida costarricense esté ejecutada y nos garantice que vamos a tener modelos exitosos de desarrollo. Vea, la ruta 35, la ruta a San Carlos, lleva 50 años, más o menos. Se han gastado 20 veces de lo que se presupuestó. Y este año que pasó, tuvimos que aprobarle la utilización de área protegida, porque pasaba por un área protegida del manglar La Culebra. Ahí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de 50 años tenía un problema legal fuertísimo y no puede ser que 50 años después la gente nos dijera a nosotros, mire, aquí está. No, esto es una locura de país, no hay responsabilidad. Nosotros le decimos a todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la responsabilidad de no tener un diseño, de no tener una construcción adecuada? No las hay. Es más, con la ruta Cambronero, cuando hubo lo del accidente con el bus, nosotros le decíamos, ¿hay un protocolo para cerrar carreteras? No hay. ¿Hay un protocolo para abrirlo? Bueno, nosotros pasamos y vemos y lo abrimos. Y entonces hay un protocolo, sí hay un protocolo para cerrar carreteras, sí hay un protocolo para hacer el análisis cuando se da este tema de lluvias y de todo. Entonces le pregunto a un director regional, ¿usted aplica ese protocolo? Y se me queda viendo y me dice, bueno, a veces lo hago. Le digo, no. Esto es como cuando yo estaba chiquilla que me iba a confesar y me decía el cura, ¿usted dice mentira? Le digo, solo mentiritas blancas. Le digo, no. Y él me decía,
o miente o no miente. Y entonces le digo, bueno, y sí, miento, que sean mentiritas blancas. Bueno, entonces yo le dije, o lo aplica o no lo aplica. Bueno, no lo aplica. Y entonces, pero no hay consecuencias de no aplicarlo, aunque sea un mecanismo que ya está ahí. Y creo que eso hay que trabajar muy duro en todo el sector público, porque a la gente se le está pagando por resultados, se le está pagando por la responsabilidad que están ahí, y si no tiene consecuencias, pues es muy difícil hacerlo. El otro día, nada más para terminar, me contaban que en otros países el gran problema fue que el tema de corrupción se hizo tan grande que la gente entendía que no era problema, ¿verdad? Tenían que ver cómo agilizaban las cosas. El gran asunto fue que llegó un momento en que eran más sancionados las empresas privadas que los funcionarios públicos. Entonces, cuando llegaba el momento que los suspendían 15 días sin goce de salario, ¿esto qué le importa? Que los suspendan 15 días sin goce de salario, los restituyen. Aquí, digamos, no solamente restituyen por corrupción, por abuso, por un montón de cosas, ahí está la gente restituida. Entonces, creo que volvemos a lo mismo, el análisis de la labor del funcionario público, de la responsabilidad de hacer o dejar de hacer o de hacer las cosas malas, deberíamos repensarlo claramente, porque aquí no es un tema de obligar a la gente a no hacer las cosas, sino simplemente a que cumpla con su responsabilidad a la hora de estar como funcionario público en cualquier puesto. Don Glenn, para cerrar. Sí, claro, bueno, en primer lugar agradecerle a Alex por el espacio y a usted, señora diputada, valiente estar aquí. Vea, este tipo de medios, doña Carolina, aquí hay mucho tico de a pie, que dijo el presidente, ¿verdad? Y nos interesa mucho saber la opinión de los diputados. Más bien, qué bonito sería, digamos, de que vengan otros a contarnos qué están haciendo en la Asamblea Legislativa. A veces uno, pues por falta de tiempo o por diferentes razones, no se pone a ver ahí los noticieros de siempre, pero esta información es valiosa para los costarricenses. Ojalá más diputados se apuntaran a estarle contando a la gente cuáles son sus proyectos, en qué vienen trabajando, qué vienen haciendo. Porque yo, bueno, yo al menos he tenido la mala suerte de ver la Asamblea Legislativa y cada vez veo pleitos y discusiones, y no digo que no las haya, pero es que a veces uno siente que los proyectos no avanzan. Uno oye por ahí de que está la reforma del Estado, que hay otras cosas que urgen, y, y uno siente a veces, perdóneme de que ahí se está perdiendo el tiempo, digamos, porque como te digo, puede ser que tope uno con mala suerte entre veces discusiones, ¿verdad? Y uno quisiera como costarricense que las cosas se agilizaran, pero bueno, por lo menos usted nos da una pincelada de lo que usted viene haciendo, cada quien tomará su propio criterio, porque es más, yo esperaría que sus compañeros de bancada no la hayan apoyado porque usted ya apoyó los eurobonos. Ojalá que no sea así porque es un tema de país, pero bueno, esos son otros 100 pesos. Y ya para terminar, agradecerle este espacio y una vez más a Alex también. No, gracias, Glenn. Más bien, hay dos temas importantes. Uno, que todo el mundo cree que, vamos a ver, una asamblea exitosa es la que más leyes produce. Yo diría que una asamblea exitosa es la que más leyes de calidad produzca. El cuatrienio pasado fueron... Totalmente de acuerdo. O sea, era una locura. Imagínense que en una mañana aprobaron como 40 proyectos de ley, ¿verdad? O sea, porque ellos querían decir, aprobamos tantos y esto, de los cuales muchos en este momento hemos tenido que ver cómo corregimos, cómo hacemos reformas de leyes que acaban de salir, cómo adefesios, porque hay adefesios que están ahí. Hay ahorita desde la Comisión de Infraestructura estamos trabajando un proyecto de ley que tiene que ver con titulación de años, cómo regularizamos, y cuando nosotros lo tomamos, que ya estaba para votarse en segundo debate, hicimos el análisis, un proyecto inconstitucional que no tenía un norte, que no tenía absolutamente ningún sentido, y muy importante, tuvimos que empezar de cero, devolverlo a comisión y empezar de cero el análisis, reunirnos con todas las instituciones y ver de verdad cómo es que teníamos que
atender el tema de los precarios que hay en el país, que hay alrededor de 800 precarios en el país. O sea, esto es un tema serio que realmente no lo ha atendido ningún gobierno en años de años de años. Yo ahí no soy hipócrita de decir nosotros sí y otros no, no, no. Esto no se ha atendido como corresponde. Entonces, ahí es donde yo me cuestiono ese tema de la profundidad. Yo prefiero proyectos, aunque sean pocos, bien estudiados, bien hechos, que vengan exactamente de calidad, que no tengamos 2 años después estar haciendo correcciones, estar diciendo fue mal hecho, y eso nos está pasando más a menudo de lo que corresponde. Y pasa como lo que está pasando con este proyecto de ley, que no lo estudiamos de fondo, que no traemos a oír a todas las versiones. Es más, imagínense que en este momento, al no haber apertura de hacerlo, cuando usted oye que Rubén Hernández dice que es inconstitucional, que Fabián Bolio dice que es inconstitucional, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR dice que es inconstitucional y que es peligroso, o sea, hay demasiados actores que son muy reconocidos desde el punto de vista del derecho, que hoy vienen y están preocupados por lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que no nos está quitando el sueño en el tema de la seguridad jurídica que deberíamos tener todos los costarricenses. Por lo mismo, por esa precisa de hacer las cosas sin hacer el análisis correspondientes, y no hay que tener temor alguno a enfrentarse a esto. O sea, aquí yo he hecho un sacrificio personal y todo el mundo me dice, todo el mundo piensa mal de vos. Bueno, yo sé por qué lo estoy haciendo, porque es lo correcto, porque se están haciendo las cosas mal. Pues yo creo que deberíamos tener 57 diputados y diputadas en esa misma línea, haciendo las cosas pensando en el país y no pensando ni en ellos, ni en una próxima elección, ni en un partido político. Bueno, me gusta esa posición. Excelente. Me gusta a mí también. Esa es la que tiene que ser. Y con la bandera de Costa Rica, doña Carolina, disculpe, crítica constructiva. Debe estar la bandera de Costa Rica. Discúlpeme, pero con todo respeto se lo digo. Pues aceptada el comentario con toda transparencia. Yo realmente me he puesto la bandera de Costa Rica en eso y en todo lo que yo hago, porque al final de cuentas, y hoy me lo decía alguien, los afectados son los hijos, son los nietos y son los que vienen adelante. Doña Carolina, muchas gracias. Así es. Vamos a invitar muchas a que gracias, doña Carolina. Créame que la discusión de hoy, bueno, yo vi la de la mañana, la de hoy, en la tarde, y es bastante cansado. Y viene mucho por delante y esperemos que haya bastante apoyo, no solamente del partido suyo, sino de los demás partidos, y que se tomen acuerdos en pro y en beneficio del país, que es lo principal. Le agradezco mucho haber compartido con nosotros. Vamos a quedarnos por acá para hacernos fieles a nosotros, y bueno, usted que descanse, que Dios le bendiga y siempre, como dicen, echando para adelante. Igual para ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos a la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional, que hoy se nos unió en esta transmisión. Vamos a ponerla por acá. Un segundito. Listo. Agradecerle por habernos acompañado y compañeros, gracias. De verdad que, mira, sin hacerle publicidad a los partidos políticos, yo creo que esa es la realidad. No lo digo yo, no lo dice Glenn, no lo dice Anita, lo dijo el señor máster en Derecho Penal, don Joseph Rivera Chévez, lo dice Carolina Delgado en este momento. Ahí están, no es opinión mía ni opinión de nosotros tres, sino que ellos, que son expertos en la materia, están opinando y están diciendo a la Costa Rica por qué las 500 y resto de mociones, por qué los errores que vienen señalando, que se le vienen señalando al Poder Judicial. O sea, creo que el asunto está claro, no hay nada más que decir. A título personal lo digo. Sí. Bueno, yo no personal, pues como te dije, Alex, bueno, primeramente gracias por la invitación, pero cada quien se hará su propio criterio en cuanto a lo que está diciendo la diputada, ¿verdad? Qué bonito sería, Alex, que a través de ya sea de tu programa, ¿verdad?
tuviera más diputados y escucharlos, porque a la larga es el costarricense el que necesita saber qué es lo que están haciendo. Cuando yo me refería a proyectos, es que hay proyectos en concreto a modo personal que son urgentes, que son, bueno, que ya tienen tiempo de estar ahí algunos. Sí, la reforma del Estado, decís Volklin, las Sí, reformas del perdónenme, Estado. pero es que Correcto. ahí se encierra todo, Alex, muchas cosas, inclusive para ver si le podemos entrar al bendito Poder Judicial, Alex. Pero bueno, Claro. Córtenle la yo- yo- manguera, córtenle, ¿qué va? por, No podemos por seguir eso, repartiendo plata, ¿qué es eso? bueno, yo en lo personal no sabía que la diputada había apoyado los eurobonos, y yo no sé, a veces me da la impresión de que ahí le cobraron ese tema, no apoyar, digamos, la gran mayoría de diputados. Uno piensa así, ¿verdad? Pero no debería ¿Sabe qué es ser. el problema, Glenn? Sí, Y es un dígame. problema que tenemos como ser humano y como costarricense. Y perdón por la expresión tan coloquial a lo tico. Parecemos una grabadora chocha. Sí, Repetimos lo que dice fulano, mengano y perencejo. Sí. Muchas veces los temas que compartíamos en el live de Richard, eh, y perdón por expresarlo de esta manera, y no tengo nada malo contra Richard, era repetir lo mismo que decía fulano, mengano y perencejo. Señores, aquí están las fuentes reales de la situación que está pasando. O sea, no sí. es Glenn, no es Anita y soy yo, son las opiniones de quienes están al frente de esta lucha social. Y no con afinidad a ningún color político. Lo repito y lo recalco desde el inicio que estamos aquí y desde hace meses. No es afinidad a color político. Es al final ponerse la bandera, como dijo Anita, de nuestro país y dar la lucha porque al final, sea el diputado A, B o Y que aplique y que apruebe esa ley, le va a servir a todo el pueblo de Costa Rica. Exacto. No, yo quería agregar, Alex, que es importantísimo, bueno, aparte de este tema de las consecuencias en las demandas que nos podría acarrear esto, no creo que ningún costarricense esté dispuesto a empezar a repartir a la seca y la meca dinero de demandas de nuestros impuestos, ¿verdad? Porque no va a ser de la plata de ellos, va a ser de nuestro dinero. Y segundo, el tema de que 44,000, nada más que 44,000 millones de colones más, y vamos a seguir dándoles Eso, a manos sí, llenas a esta gente, sí. venirnos a estarnos presionando cuando seguimos teniendo a Limón, a Chacarita, y vuelvo de nuevo con la misma retajila, a todos esos lugares con un tema de inseguridad terrible. Y claro, muy, muy fácil, ellos no dicen las estadísticas, no dicen a quién han soltado, no dicen qué jueces están en inspección judicial metidos en casos de corrupción, no nos aportan nada, no nos dicen, mire, vamos a mejorar en estas estadísticas, ustedes nos están manteniendo, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, los fiscales van a empezar a trabajar y a hacer lo que ellos tienen que hacer, no le vamos a seguir extendiendo, porque tras de que no tienen 2 años para elevar a juicio y empezar a acusar, resulta que ahora tenemos que darles más tiempo. ¿Y para qué? Para que sigamos manteniendo, teniendo más plata, no hacen, bueno, volviendo al tema, no hacen su trabajo. Ese es un tema de trasfondo, compatriotas, el Poder Judicial está el rancho ardiendo, tenemos Está que el rancho meterle el dedo ardiendo. a la llaga. El dedo a la llaga, Alex, hay que meterle el dedo a la llaga, hay que investigar toda la medicatura forense, hay muchos embarrijos, muchos chorizos, y si el Poder Judicial no mejora, Costa Rica se va al cuello. Nada hacemos con un poder ejecutivo que ahí está haciendo, ahí va caminando, ahí va medio, una asamblea legislativa que cuando quiere trabaja, cuando quiere no, y cuando quiere sí lo está haciendo bien, no sé. Aún así la asamblea nos queda mucho debiendo. Correcto, Y eso es lo vean, que no hay te iba a decir. temor a decirle a la gente, Glenn, en la frente de la cara, lo que nosotros Ujú. pensamos, con Sí, yo se lo respeto, digo. porque nosotros, muy bien, Glenn, porque nosotros somos a los que nos tienen que dar las cuentas. Sí, Ana, y Alex, ahí, con el respeto que se me merece la diputada, la Asamblea Legislativa lleva parte de culpa de todo este sistema que tenemos con el Poder Judicial, esa escogencia de magistrados, fiscales, de amistades y todo eso.
hace que no haya responsables a la hora de llegada. Son cada 4 años de abrazos, besos, hicimos la tarea según ellos y el pueblo chupe. Ahora que decía Ana, con esa plata, 44.000, hay que venir a estos juicios por Minas Infinito allá, famoso, todos estos litigios que tenemos, el país está por todos lados, juicios y platas, y al final de la historia es el costarricense de a pie, el que tiene que ver cómo paga eso, ya sea a través de impuestos o quién sabe qué. No- pero, o sea, la No es diputada, nada, Glenn, 44.000 millones de colones y los policías necesitando plata, necesitando gente más en la calle y ellos nos piden más plata. ¿Qué van a darnos ellos? No, no, no. Metan esa plata mejor a los policías. O sea, El ¿de problema dónde es que nosotros vamos a seguirles dando plata a los vagos, a los que no trabajan? no, no, no. son Por eso te digo, 44 Ana, mil es y que no, resto de no hay millones, responsabilidad. No, 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 son no, cuarenta y no. cuatro y resto mil de millones y se están aplicando leyes derogadas. Es que eso, Entonces, Litigios sí, que se van a perder, litigios que se claro, pierden, demandas que van a ganar, pero plata que que lo vamos a paguen del perder. bolsillo de ellos, a ver, que lo pagaron de los Ah, bolsillos de ellos, ellos no ¿verdad? tienen Pero cuidado. ¿dónde están las Ay, sí, consecuencias? Es que por nosotros eso. tenemos que exigir una reforma del Estado en que todos estos funcionarios públicos asumen las consecuencias de su propio pecunio. ¿Cómo es posible que magistradillos de eso nada más se sienten y nos ordenan a nosotros así como un dedo en mano? Deme 44.000, ¿qué les pasa? ¿Y su trabajo? a- ¿Y lo que tienen que hacer? adelante, Marce, Hola chicos, ¿me escuchan? Marce, ¿cómo estás? ahí Sí. estamos, claro. Por ahí. No, es muy interesante el día de hoy, la verdad. Muchísimas gracias por el Alex, por el y por todo lo que estás haciendo y la colaboración, el esfuerzo, ¿verdad? Porque se sabe que todo esto lleva su tiempo, ¿verdad? Y también un poco de desgaste. Yo Y Anita y de Glenn me dan mí, pelota. ajá, y Así Anita y hacemos Glenn. todos juntos. La cuestión es Esto es un que trabajo de todos. la verdad, como uno peca al no conocer tantas cosas que se están dando, porque en redes sociales a la diputada, discúlpeme, pero la atacan de una forma muy grotesca Claro. y no saben de fondo, o no sabíamos, porque yo no sabía de fondo, por qué las mociones. Nadie se pregunta eso, nada más ponen de que la diputada puso cierto tipo de mociones y están atrasando proyectos. No, el proyecto realmente necesita una nueva reforma. Lo que pasa es que como costarricenses solo señalamos y no vemos el trasfondo de las cosas. Para mí fue muy interesante lo que ella dijo y cómo el ministerio, o sea, la justicia, no, como hemos dicho, no es pronta y cumplida, pero no se le está exigiendo, no les estamos pidiendo cuentas a ellos. Ellos nada más mueven el ajedrez o sus piezas a su antojo, como ellos así lo deseen. Entonces, de mi parte, yo me disculpo con la diputada porque yo realmente sí la juzgué y la taché de una persona que no debía, pero no, era porque la falta de conocimiento que se tiene sobre eso. Vuelvo a decir, en redes sociales y en mucha prensa Infinidad de perfiles. que, ajá, exactamente, infinidad de perfiles la señalan de una persona que no está ayudando a mover los proyectos de ley, pero lo que ella está haciendo más bien es que no se apruebe algo que realmente nos va a perjudicar a largo plazo. Es Entonces, que ¿quién realmente es hay el algo malo que de este señalar, cuento? Marcela. Hay algo que señalar. Aquí hay dos caras de la moneda. Ajá. Créanme que podría decir de que hay muchos diputados que son presionados, que inclusive son hasta amenazados. Espero que no sea así, pero lo que se rumora y lo que escucha uno en prensa son muchas cosas que uno que se asusta. Porque detrás de todo esto también hay mafia. Y mafia que en este Ujú. momento está también Eso dentro es de celdas peligroso. penales. No es que es Ujú. tan sencillo, más bien, como le digo, sin señalar colores políticos, para mí esta diputada muy valiente en ponerle sal a la herida y tratar de limpiarla, porque es un tema muy, muy, muy complicado. Yo que denuncio temas de transporte público, sé que hay personas muy dañinas y muy malas. Y más bien una diputada muy, muy valiente en lograr eh, que se lleguen a acuerdos entre las bancadas para que este proyecto no pase o que pase bajo el marco de la ley, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, Alex, yo por lo menos a modo personal, perdón, hay que meta la cuchara, esto que dice la diputada, eso deberían de hacerlo todos los diputados, buscar al pueblo, conversar Sí, con el claro. pueblo, porque el pueblo, Exacto. ellos se ven al pueblo. Más bien, los diputados deberían de estar apuntados a si uno los invita o que vos los invites, estar aquí para explicar sus proyectos, qué están haciendo, porque yo te digo, yo he puesto la Asamblea Esperemos que Legislativa acepten la y mayoría, verdad, ¿verdad? yo no sé si es mala suerte, pero don Rodrigo Sí, durmiéndose, la eso otra sí. peleando, pero sí, sí sería bueno como abrir Y la ese portillo, ¿ah? reggaetonera. Ah, no, hombre. Bueno, a mí no me gustaría que me Sí, trajeran sí, aquí, sí, bueno, sí. no sé, terminaríamos peleados este carajo Es que a no puede ser resolverlo. cualquiera, vea, vamos a traer a los que trabajan. Qué bueno. Vamos a traer a los que trabajan prácticamente, porque los que no trabajan no van a querer venir, no van a aceptar la Es que no, crítica. no Hay es que Vamos a ser traer los aceptar la amigos valiente de para Glenn. crítica, aceptar Ana. crítica. Ellos No. no van Ah, a tener argumentos de lo que están haciendo, no tienen. Vamos a traer Entonces, los si no amigos de tienen Glenn, de forma la de bandera amarilla. defenderse, ¿a quién? A los de bandera amarilla. No, se ay escándalo. no. No he dicho Es más, nada. yo ya no me volví a poner una camiseta amarilla ahí porque me decía un día que entró Diego Porras y el otro Alberto Víquez de que si yo era partidario de Palote. Entonces ya lo tengo ahí mejor. Me ¿Para qué se despego cuando pone no vaya a camisa ser de live. pato? Ah, no, se escándalo. Bueno, Bueno, chiquillos, yo voy cerrando porque muy revelador, sí, gracias de verdad, Sí, compatriotas, espero de que les Ay, le haya verdad. agradezco gustado mucho, y ya. sinceramente esperamos este espacio porque de mañana verdad que ni en la prensa lo he editamos el visto, pero hay que video. darle la oportunidad. ¿Sí? No, Mañana sí, sí. editamos el video, Oiga, lo descargamos y lo subimos al canal de YouTube y lo compartimos para que la gente también pueda Claro. volver a escucharlo. Póngale Ana, nombre. sí, 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 sí lo Sí, hay, señora. sí lo hay. Sí lo hay en Café Política, pero solo ponen a los que a ellos les interesa. Ah, Ah, no, sí. pero es que, Ah, sí, sí. pero es que esos Ah, programas, es claro, más, hay pero gente que obvio. ni siquiera sigue esos canales de televisión y esos programas. Sigamos mejor a Alex y sus programas, los invito. Oigan Sí. ustedes. Siempre van a apoyar a los mismos y seguir lo mismo. No, no, pero bueno, yo no sé. Bueno, Yo siendo Glendito, muchas diputado gracias. compatriotas, buscaría pueblo, buscaría pueblo. un gusto, un gusto. Bueno, Buenas Alex, Dios me lo bendiga. noches. Muchas Por gracias hoy por la Gracias hicimos a la ustedes oportunidad. por tarea. subir un ratito. Que descansen, amén. Anita, Un gracias. gusto, Marcela. Me Glenn, dicen Ya que le chao. hacer paso un más país, mensajito por Alex, ahí, que por Igual. el yo. WhatsApp. Listo. Pura Pura vida. vida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amigos de nuestra plataforma de TikTok, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de 1 hora con 20 minutos. Nos pasamos un ratito. Gracias por acompañarnos. Esta fue la entrevista que tuvimos hoy con la diputada Carolina Delgado, representante del Partido Liberación Nacional, y que nos habló de las 529 mociones y la realidad del tema sobre la ley de crimen organizado y el proyecto de ley 22.093, si no me equivoco, ahí me corrigen en los comentarios. Gracias, feliz noche. La próxima semana, en los próximos días, tendremos otro invitado que también nos va a hablar al respecto. Posiblemente volvamos a tener en estos días al abogado don Joseph Rivera para seguir ampliando y que nos haga un análisis real de las demandas y las acciones legales que podría tener nuestro país y las condenatorias económicas que podría tener nuestro país eh, por este tema tan delicado de la ley de crimen organizado. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos por el like, por supuesto por apoyarnos y ser parte de nuestro medio. Buenas noches a todos.